Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Lino Beltrán nos comparte el tema: ¿cuál es la verdadera voluntad de Dios? Bienvenidos. Buenos días. Le invito a que me acompañe en una oración y damos inicio al mensaje. Señor amado, gracias por habernos permitido congregarnos una vez más en torno a tu palabra, Señor, en torno a ti, Padre amado, por habernos dado hoy un día más de vida y poder junto con mis hermanos acercarnos a este lugar y realizar esta actividad que en muchos lugares del mundo hoy se hacen, Padre, que es predicar tu palabra y reflexionar a partir del mensaje que tú nos das en ella. Por favor, dirígenos, ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres decir a través de ella y enséñanos por medio de tu precioso Espíritu Santo. Amén. Generalmente comienzo mis sermones con una pregunta. Hoy voy a cambiar. Voy a hacer dos preguntas. ¿Perfecto? La primera. ¿Han escuchado ustedes? Estas son esas preguntas en las que uno espera que todo el mundo diga sí. ¿Han escuchado o han leído ustedes acerca del rey David? Sí, muy bien, perfecto. ¿Dice la palabra algo especial acerca del rey David? ¿Qué dice acerca del rey David? Lo que más se acuerdan ustedes del rey David. Hay varias cosas. Claro, mató a Goliat. ¿Y eso es lo que lo hizo importante? Para muchos sí. Un corazón conforme al de Dios. Muy bien. ¿Y por qué era un corazón conforme al de Dios? Les dije que dos preguntas, ya vamos como en cuatro. ¿Por qué era un corazón conforme al de Dios el de David? Listo. Ahí viene la primera pregunta. ¿Qué es tener un corazón conforme, o qué es ser mejor conforme al corazón de Dios? ¿Qué es ser una persona conforme al corazón de Dios? Silencio total en la sala. Resulta que hay algunos textos que nosotros interpretamos de la forma en que nosotros consideramos que así es. Y hay un texto que utilizamos mucho, sobre todo los jóvenes lo utilizan mucho, para a partir de ese texto poder justificar su comportamiento externo, su forma de vestir, su forma de peinarse, su forma de acicalarse físicamente. Y es ese famoso texto en el cual el profeta va a visitar a Isaí, el papá de David, y aparecen todos los hijos de David, y él dice, cuando ve al primer hijo que es todo grandote y fuerte, ¿qué es lo primero que dice el profeta? Aquí el ungido del Señor está delante del Señor. Eso está ya en los libros de Samuel, que es en el relato de cuando se elige a David como rey. Y recuerdan que le responde Dios al profeta. No estoy leyendo estos textos porque hay mucho material y quiero llegar solo a un punto que es el que quiero que trabajemos esta mañana. Estoy solo haciendo el recorrido de la historia de lo que pasó con David. ¿Recuerdan qué le dice Dios al profeta? Cuando el profeta ve al hermano de David, que es el mayor, dice, uy, este es el ungido del Señor, aquí está delante del Señor. ¿Qué le dice Dios inmediatamente? No mire su estatura ni mire su parecer, porque Dios no mira lo que miran los hombres, sino Dios mira ¿qué? El corazón. Y ahí se han pegado todos para vestirse como quieren, para ponerse lo que quieren y para actuar lo que quieren, porque Dios no mira mi apariencia, sino Dios mira mi corazón. Pregunta, ¿dice Dios acaso que Él vio el corazón de David y que el corazón de David era un corazón bueno? Nunca, jamás. Dios lo que le está diciendo a Samuel es: yo miro el corazón, punto. En ningún lado dice: es que estoy viendo el corazón de David, porque el corazón de David es el corazón de una persona muy buena. No lo dice por ningún lado. Porque es que nosotros nos quedamos con eso.
Claro, no importa lo que yo haga por fuera, mientras yo me crea el cuento que mi corazón está bien, no importa todo lo que yo haga por fuera. Pero resulta que lo que yo soy por fuera es el reflejo de lo que yo llevo adentro. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Lo que dice el texto es, Dios le dice al profeta, yo no miro lo grande del parecer, sino el corazón. ¿Qué fue lo que pasó? Que el primer rey, el que estuvo antes de David, sí era grandote. Y dice la palabra que era hermoso, más hermoso que los del pueblo y más grande que los del pueblo. Entonces, cuando Samuel ve al hermano de David, que físicamente es parecido a Saúl, dice, pues este es, porque Dios escoge grandes y fuertes. Y Dios le dice, no, yo no me fijo en la apariencia. Yo lo que miro es lo que cada persona lleva en el interior. ¿Quedó claro hasta ahí? Esa fue la situación. De David también se dice que era de hermoso parecer, pero no se dice que era una persona grande, más bien se describe como un niño, como un muchacho de baja estatura. Entonces, ser conforme al corazón de Dios es ser conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Qué no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Repítanlo fuerte. Repítanlo por segunda vez fuerte. Por tercera vez fuerte. Bien, yo les voy a preguntar y ustedes lo responden. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Sí? Miren el concepto que todos tenemos. Les pregunto, que Satanás agarrara a Job, le matara a los hijos, le quitara los bienes y le metiera una lepra en su carne, ¿fue voluntad de Dios? Sí. Satanás se lo propone y Dios desde su voluntad lo acepta, pero lo condiciona. Ahora, ¿eso fue voluntad de Dios? Ahora, que usted pierda su dinero, le dé lepra y sus hijos se mueran, ¿es bueno, agradable y perfecto? Entonces, ¿por qué me están diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Segundo, cuando Jesús está en el huerto orando, ¿era agradable para Jesús ir a la cruz? ¿Qué le dice el Señor Jesucristo al Padre? Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible este momento, evítalo de mi vida. ¿Quería ir? En su humanidad tenía un temor profundo, no quería. Pero ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él fuera a la cruz. ¿Pero era agradable? No. Entonces, ¿por qué me están diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Los que tienen celular ya tuvieron que haber buscado por Google buena, agradable y perfecta, ya tuvieron que haber encontrado el texto donde dice eso. Porque hay un texto en la Biblia que dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y desde ahí nosotros se nos pegó, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cualquier cosa mala que nos pase en la vida, decimos, eso no es voluntad de Dios. Esta semana escuchaba un sermón, yo nunca había escuchado a la persona que predicó, la verdad me llegó por mis redes sociales. Y esta persona enseñaba que las cosas malas que nos pasaran a nosotros jamás eran voluntad de Dios y que estábamos muy equivocados. Y se agarró de un salmo que dicen que es de David. Y dijo, y en ese salmo, parafraseaba él, que en el salmo decía que Dios nos había llamado a nosotros para tener riqueza y honra. Por lo tanto, un verdadero cristiano debe siempre andar en riqueza y honra, porque esa es la voluntad de Dios. Y la iglesia que lo escuchaba en ese momento con alegría dijo, amén. Cuando yo me puse a investigar, resulta que es una congregación de empresarios. Pero me generó inquietud algo. ¿Qué va a pasar cuando uno de esos empresarios se vaya a la quiebra? Por la voluntad de Dios. Él va a decir, esto no es voluntad de Dios. Y en vez de aceptar la voluntad de Dios, se va a agarrar a trancazos con el diablo. Porque va a decir, esto es por Satanás. Yo respondí y yo dije, decir que las cosas malas no son voluntad de Dios
porque este predicador decía eso. Decía que el que diga eso está completamente equivocado. Dije yo, entonces tenemos un personaje en la Biblia que está completamente equivocado, que se llama Job. Porque Job expresa algo que es bastante interesante. ¿Qué es lo que dice Job? Hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea que Job se descachó. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Repítanmelo. Y siguen insistiendo ustedes con eso. Vamos a revisar hoy el texto que ustedes están recitando de memoria. ¿Y que está en dónde? Sí ven que nosotros sabemos y repetimos. ¿Y por qué repetimos? Porque repetimos lo que otros dicen. Pero ni sabemos dónde está, ¿sí ven? Romanos 12, muy bien. Capítulo 12, versículo 2. Alguien léalo fuerte en la traducción Reina Valera. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí está. ¿Sí ve, Pastor Lino? La palabra lo está desmintiendo. Apóstata, hereje. Ahí dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Miren, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, punto. Yo me traje la versión en griego, la más cercana al texto primero, porque textos originales de la Biblia no existen. ¿Ok? No hay. Tenemos textos antiguos y más antiguos, más cercanos. Voy a hacer la lectura paso a paso de cómo lo dice el texto en griego. Bueno, les voy a leer primero la traducción que yo tengo. Dice así: no se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es grato y lo perfecto. Si nos damos cuenta, el texto no está hablando de cómo es la voluntad de Dios, sino cómo es que Dios quiere que nosotros actuemos. ¿Vamos bien hasta ahí? No está hablando de Dios, sino de cómo Dios quiere que nosotros actuemos. El texto en griego tiene unas notas muy interesantes. Lo primero que dice es: y no sean ustedes conformes, y no sean ustedes conformados. No dice no se conformen, sino es un verbo que está en imperativo, o sea, no sean ustedes conformes. Se les voy a explicar eso qué significa. Es como si nos estuviese diciendo: no dejen que la conformidad los domine. No dejen que la conformidad los someta. No dejen que la conformidad los controle. ¿La conformidad de qué? Allá en algunas traducciones dice de este siglo, otros dicen de este mundo, otros dicen de este tiempo. La palabra griega es la palabra aioní. Aioní. Y esa palabra viene de una palabra griega que es la palabra griega aion, que se puede traducir como edad, como era, pero ojo con esto, se puede traducir como orden del mundo. Entonces vamos a traducir hasta acá. ¿Qué es lo que está diciendo Romanos? No dejen que el orden del mundo los conforme y los domine. ¿Claro? Voy despacio porque quiero que esto quede muy claro. ¿Vamos bien hasta ahí? No dejen que el orden de este mundo los conforme y los domine. Todo lo contrario, sean ustedes transformados, sigue diciendo en la traducción del griego, pero sean ustedes transformados por la renovación de la mente. Sean ustedes transformados por la renovación de la mente. Y la palabra que en ustedes dice, en algunas traducciones dice, para que puedan probar, también se puede traducir como aprobar o ser aprobado. Vamos a seguir traduciendo. Sean ustedes transformados por la renovación de la mente
para que ustedes puedan ser aprobados, o ustedes mismos puedan aprobar qué es lo que quiere el Señor, qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Traducir del griego al español no es tan fácil, porque hay palabras que en español gramaticalmente no nos encuadran. Ahora les voy a expresar todo lo que les acabo de decir de una forma más sencilla. No dejen que la situación actual de este tiempo los domine, sino transformen su mente a partir de lo que Dios quiere que ustedes hagan. ¿Y qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan? Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Entonces, aquí es donde nos empezamos a meter en problemas. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Cómo hago para saber si es tu voluntad? Algunas mujeres buscando esposo empiezan a mirar al hombre que les trae flores, que las quiere invitar a cine, pero nunca le dicen que sí. Y uno les pregunta, ¿y por qué lo rechaza? Porque él no está como la voluntad de Dios, como bueno, agradable y perfecto. Y viceversa, ¿no? Oiga, mi hijo, pero mire, la muchacha le presenta la atención. No. Tiene parte de la voluntad de Dios, porque es algo agradable, pero buena. Y se dan cuenta cómo nosotros empezamos a malinterpretar. Bueno, estoy viviendo una situación en mi vida, pastor, y no sé si es la voluntad de Dios. Uno como pastor, ¿qué tiende a decir? Cuando alguien tiene que tomar una decisión, ¿uno qué tiende a decirle a las personas? ¿Pero qué otra frase le bota a uno? ¿Pero qué otra frase? Sí, pero ¿qué otra frase? Hay una frase que es muy común de los pastores. Voy a hablar de los pastores. Nosotros se las decimos cada rato. Cuando alguien va a tomar una decisión, ¿qué es lo primero que uno le dice? Dilo fuerte. No lo dije yo, así lo dijo Jay. Si sientes paz, arranque. Si Jesús hubiera tomado consejería con un pastor moderno, no va a la cruz. No va a la cruz. Imagínate a Jesús en consejería con un pastor moderno. Pastor, es que tengo que tomar una decisión. ¿Sientes paz? No, entonces no es de Dios. No voy a la cruz. ¿Sintió paz en el huerto? No. Alguna vez escuché una predicación de alguien que hablaba de Abraham. Decía, ¿sería que Abraham sintió paz cuando Dios le dijo, sacrifica a tu único hijo? Si Abraham le pide un consejo a un pastor moderno, no sube al chino por allá. ¿Sintió paz Moisés cuando Dios le dijo, ve y habla con Faraón? De hecho le sacó excusas, ¿no? Es decir, en todo el relato del texto bíblico, Moisés habló bien, menos cuando Dios le dice que vaya donde Faraón. ¿Qué le dice Moisés? Él estaba hablando bien con Dios. No, Señor, pero mira, que una cosa y la otra. Bueno, allá se pone Faraón. No, pero es que no tengo la preparación. Bueno, yo lo preparo. No, pero es que no tengo el valor. Bueno, yo le doy la valentía. No, pero es que para ir solo. Bueno, yo le doy compañía. Pero es que soy torpe de lengua. Y de ahí todos nos comimos el cuento que Moisés era tartamudo. ¿O no hicimos eso? Es que Moisés era tartamudo, carreta. Era el capitán de los ejércitos del Faraón. ¿Ustedes se imaginan al capitán de los ejércitos tartamudeando? ¿En una batalla? Viene el enemigo. ¿Qué ordena, capitán? No, ya cuando diga ataquen, ya los han matado a todos. ¿Ustedes creen que estos hombres sintieron paz? ¿Ustedes creen que los profetas de Dios sentían paz cuando el Señor les decía, vaya y dígale al rey que no sea tan porquería? Vaya y dígale al rey que está fallando y que yo lo voy a llamar a cuentas. ¿Ustedes creen que eso era fácil? Pero nosotros hoy creemos que como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, todo lo que es bueno, agradable y perfecto sí es de Dios, pero las situaciones difíciles no son de Dios. Por eso nos negamos a aceptarlas y por eso es que no maduramos. Porque si hay algo que nos enseña a madurar es la crisis. Si hay algo que nos enseña a crecer es la crisis. Si hay algo que nos enseña a confiar en Dios es la crisis, pero hoy no la queremos. Hoy no queremos pasar por ahí, porque hoy no la entendemos como la voluntad de Dios.
que es algo bueno, agradable y perfecto. Se quedaron callados, muy bien, pensé que alguien iba a decir amén. No, lo que es bueno, agradable y perfecto es lo que Dios espera de nosotros. Entonces la respuesta, después de esto que les acabo de decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros hagamos todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Que nosotros lo hagamos. ¿Cuándo? En cualquier momento. En cualquier situación. Conocí una mujer en alguna ocasión que compartía unas actividades de oración y unos ejercicios que hacíamos espirituales de oración y ayuno en una congregación, y esta mujer duró asistiendo. Ella iba a los cursos, iba a los ayunos, se congregaba en aquella comunidad. Era una mujer muy entregada a Dios. Llevaba más o menos 5 años en la iglesia, más o menos. Pues todos la teníamos en estima de una mujer ya de 5 años en la iglesia que participaba de todo esto como una mujer completamente firme en la fe. En un ayuno se me acerca y me dice: pastor, me dice, es que yo llevo 5 años, que era más o menos el tiempo que ella yendo a la iglesia, pidiéndole a Dios algo y Dios no me ha respondido. Como Dios no me respondió, yo fui donde un brujo para que él me ayudara. ¿Será que hice mal? Mira, a mí no me ofendió tanto que haya ido donde el brujo, sino la pregunta que me hizo. ¿Será que hice mal? ¿Y usted qué cree? Que sí. ¿Para qué pregunta? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? La desesperación de su crisis. Como Dios no le respondió lo que ella quería, ella buscó la salida por otro lado. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? Tal vez que en su situación ella aprendiera a confiar en Él. Eso es bueno, eso es agradable y eso es perfecto. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que Dios quiere es que nosotros actuemos de esas 3 formas. Ahora, me devuelvo a la pregunta que les hice de David. ¿Por qué dice la palabra y hace tanto énfasis en que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Porque era bueno? No, David era igual de malo que Saúl. Nosotros tenemos, si yo les dijera a ustedes, háganme aquí una... Cierren los ojos, cierren los ojos. Imagínense a David en cualquier circunstancia de la vida. 1, 2, 3, ábranlos. ¿Quién se lo imaginó pastoreando ovejas? ¿Quién se lo imaginó con el arpa tocando? Porque era un salmista. Tú te lo imaginaste. ¿Quién más? Sean valientes. ¿Quién se lo imaginó en el trono, siendo justo? Muy bien. Ahora, ¿quién se lo imaginó mandando a matar a Urías? ¿Quién se lo imaginó acostándose con la mujer de Urías? Uy, qué mentecita la de ustedes, hola. En eso sí. La única escena erótica que escriben de David, esa sí se la imaginan, ¿no? David no hacía sino meter la pata y meter la pata y meter la pata. David no era una buena persona. Tanto, y ojo, sí, el pastor dijo que David no era una buena persona. No lo era. No lo era. Una buena persona no se acuesta con la mujer del prójimo, se la quita y lo manda a matar. Aparte que antes de mandarlo matar, lo emborrachó para hacerle creer que el hijo que tenía la mujer era de él. ¿Eso lo hace una buena persona? Y entonces, ¿por qué era conforme al corazón de Dios? Porque es que ahí también se han pegado muchos hermanitos en la iglesia varones. Miren, David era conforme al corazón de Dios y tuvo 7 mujeres. Por lo tanto, ser conforme al corazón de Dios es tener 7 mujeres. Y los hombres con alegría dicen: ¡ah! Los que están con la esposa hicieron... Ni les digo la cara de las esposas que acaban de hacer. Y eso era la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios era que este man se volviera... Es que uno lee la historia de David al comienzo y es pura historia de... Es que yo creo que el apellido de David era Escobar. Es que eso lo hace una persona con una mente muy sucia. Toda la jugada que hizo. Otra cosa que hizo David. Todos tenemos la idea de que David, en el seminario lo estudiamos, solo voy a exponer de una manera más sencilla. Léalo para que vea que no le estoy echando carreta. Todos nos imaginamos que David se enfrentó con Goliat porque David amaba al pueblo y porque David amaba a Dios y le dolió que Goliat insultara al pueblo. ¿Cierto que eso es lo que nosotros creemos? Porque claro, ¿qué dijo David?
Dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que venga a hablar mal de los ejércitos del Dios viviente? ¿Cierto que eso lo dice él? Pero ¿cuándo lo dice? El relato bíblico, acá predicamos los dos. Relajado. Así prestarán todos de atención. Así se esmeraran todos por la atención a la predicación. Cuando usted lee el relato bíblico, usted se da cuenta que David ya había ido varias veces al campamento. Y cada que él iba, Goliat estaba insultando al pueblo. Y David se iba. A David ni le importaban los insultos de Goliat. Lea el texto. Dice el texto que el papá lo mandaba con comida para los hermanos que estaban en el ejército. Y él iba. Y que mientras él iba y venía, Goliat insultaba al pueblo. ¿Qué es lo que hace que David se enfrente a Goliat? Que un día David está ahí, él se metió entre los soldados porque era bien metidito, se metió entre los soldados y los soldados dijeron, el que mate al gigante, el rey le va a dar la mano de la hija. ¡Pin! Y David, ¿cómo? Y pregunta más o menos 2 o 3 veces, pregunta, ¿qué es lo que van a hacer con el que mate al gigante? Le van a dar la mano de la hija y a la familia la van a librar de impuestos. Y fue y le preguntó a otros, ¿qué es lo que van a hacer con el que mate al gigante? Le van a dar la mano de la hija del rey y a la familia la van a librar de impuestos. Y uno de los hermanos le dice, ¿usted qué hace acá? Nada. La respuesta de David es esa, nada. No puedo preguntar, esa es la respuesta de David, léanlo. Y le dice el hermano, yo te conozco. Se los voy a dar en la traducción Lino Beltrán, Patio Bonito 2018. Usted es un vergajo que se anda metiendo donde no lo han llamado. Eso es lo que le dice el hermano. Y le dice, no puedo preguntar entonces. Y se fue y volvió y preguntó, venga, ¿qué es lo que le van a dar al que mate al gigante? La mano de la hija del rey y a la familia la van a librar de impuestos. Y ahí sí es cuando dice, ¿y quién es ese gigante para que venga a insultar? Interesadísimo. ¿Qué era lo que quería él? La mano de la hija. El man quería llegar a ser príncipe del pueblo. ¿Y Dios cómo fue a escoger a ese man? De todo lo que yo he leído de David, que he leído muchísimo de la historia de David, hay una cosa que sí tiene David que no tuvo Saúl. Y David luchaba por lo que quería. David no era que le pusieran las cosas fáciles, porque también irse a dar en la mula con el gigante no era fácil, pero valía la pena. Y Dios lo respaldó, ¿cierto? ¿Y cómo Dios respalda a un man de esos? ¿Cómo Dios respalda a un tipo con ese corazón? ¿Les cuento otra de David? Bueno, recuerdan que el arca, los filisteos se la habían llevado. El arca, ¿qué era el arca para los que no saben qué era el arca? El arca era una cajita como este atril. Esto era el arca, una cajita como esto. Pero no era así, sino estaba horizontal. Era de madera, estaba recubierta en oro, y donde estaba el arca, se entendía que estaba la presencia de Dios. Ellos sin el arca se sentían completamente desamparados. Esa arca representa a Jesucristo, ¿no? En el Antiguo Testamento el arca representa a Jesucristo. Pero esa arca únicamente la podían cargar los levitas, con unas varitas que le metían aquí a lo largo, y ellos la llevaban en los hombros. Solamente los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? ¡Los músicos! ¡No! Yo he tenido ahí mis discusiones con los músicos. Que nosotros somos levitas. No, usted no es levita. Usted es Rodríguez, usted es Ortiz, usted es Herrera, pero usted no es levita. Porque es que los levitas son los descendientes de la tribu de Leví. A menos que muestren el registro civil de nacimiento. ¿Cierto? De hace 3000 años. Los levitas eran el pueblo escogido para el sacerdocio, una tribu escogida para, ellos podían cargar el arca. Los filisteos, en una batalla que tuvieron con los israelitas, ¿sí me estoy haciendo entender? Está muy enredada la historia. Un día los enemigos de los israelitas, uno de los grandes enemigos, fueron los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los que vivían en Filistea. Uy, qué vaina tan profunda. Un día hubo una batalla y esos manes se les llevaron el arca. Se las llevaron. Quitarle el arca a ellos era asumir que el Dios de ellos era más poderoso que el Dios de Israel. ¿Y cómo se llevaron el arca? La pusieron en una carreta, pusieron unos bueyes y se llevaron el arca.
Cuando David va a recuperar el arca, David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel, el santo del pueblo, él debía saber que el arca debía regresar cargada por los sacerdotes. No, ¿qué hizo David? La montó en otro carro, le amarró los bueyes y se la trajo tal cual se la habían llevado los israelitas y se puso a danzar. Y de ahí todos cantamos, uy, yo quiero danzar como David. ¿Cómo? ¿Haciendo las cosas al revés? Y David se puso a danzar, pero todos nos quedamos es con la danza de David. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo No, el pueblo se moría, porque es que en esa fiesta el arca saltó y un man para que no se cayera la tocó y como nadie la podía tocar, se murió. ¿Recuerdan? ¿Se murió por culpa de quién? De David. Pero era conforme al corazón de Dios. Como el man se murió, a David le dio mucha tristeza. Y llegaron a una casa y dijo David, dejemos el arca aquí. Y él se fue para el palacio. Les estoy resumiendo casi toda la segunda parte del segundo libro de Samuel. Y yo pues para echar cuentería soy bueno. Pero este no es un cuento, esta es una historia bíblica. Él se va. Y dice el texto bíblico que el arca se quedó en la casa de ese personaje, donde la dejaron, como por 3 meses. Y que esos 3 meses que el arca estuvo en la presencia de la casa de ese personaje, la familia y la casa de ese personaje prosperó muchísimo. Prosperó mucho. Entonces vienen y le dicen a David, rey David, ¿sí sabes que la casa de fulanito de tal donde dejamos el arca ha prosperado inmensamente desde que dejamos el arca allá? E inmediatamente David dice, vamos por el arca. Vamos a traer el arca. Y la trajo para el palacio del rey. ¿Era o no era interesadito? Qué pena si les acabo de destruir la imagen del rey David que ustedes tenían. Pero es como lo lee la Biblia. Pero nosotros quedamos es con la historia de Goliat. Entonces para nosotros David siempre va a ser un man, ¿cierto? Bailando el Gangnam Style con una onda. Tumbando gigantes. Y hacemos unas predicaciones, ¿cuál es tu gigante? Vamos a derribar el gigante. Hoy un gigante caerá. Hablemos de David un poquito. Pero llegó un momento en que David hizo algo que ya a Dios. Cuando David pecó con Betsabé, Betsabé quedó embarazada. ¿Qué hizo Dios con el niño? Se lo llevó. Dios le manda a decir con el profeta, a causa de tu pecado, el hijo que ustedes están esperando morirá. ¿Ustedes recuerdan qué hizo David cuando escuchó esa noticia? Dice que se puso a ayunar y a clamar. A ayunar y a clamar. Sin embargo, por más que ayunó y clamó, el niño murió. Yo les quiero decir algo. Usted puede ayunar, orar, clamar, pactar, declarar, decretar, confesar, pisotear, aleluya. Pero si su vida no es buena, agradable y perfecta, no le va a servir de nada. Este es el punto. David lloró, clamó y ayunó. ¿Y cómo es que Dios no escucha la oración de un hombre conforme a su corazón? No la escuchó y no lo atendió porque David no estaba actuando como Dios quería, que era una forma buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué entonces se dice que es conforme al corazón de Dios? Por lo que pasó después. David hizo algo que ningún otro rey ha hecho. Bueno, sí, algo que solo Jesús hizo. Pero lo hizo David en el Antiguo Testamento. Resulta que un día, y vámonos para el segundo libro de Samuel, capítulo 24, y con esto termino. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. En algunas Biblias hay un título allí. ¿Cuál título es? El censo. Muy bien. ¿Qué hace David? Leamos el primer versículo. El Señor volvió a enojarse con Israel e instigó a David para que les causara daño. En el libro de las Crónicas,
que aparece en la misma historia, no dice que fue el Señor, sino que fue Satanás el que lo incitó. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Ustedes tendrán tiempo para tomar su seminario, y en el seminario estos temas, esto es una delicia. ¿No les parece rico estudiar la palabra? ¿No les parece delicioso? ¿Van a entrar a estudiar? Ah, bueno. Es que aquí, mire, yo quisiera que aquí, pero desafortunadamente después de 50 minutos ya ustedes empiezan a cabecear. Sí, ven, pastor, ven a nuestras almas. Instigó a David para que les causara daño. Hace el censo de Israel y de Judá, y el rey ordenó a Joab, jefe de su ejército. ¿Cuál es la orden que da David? Hagan un censo. Miren, el censo no es de Dios. No, eso no se trata. ¿Por qué era un pecado y Dios se enoja porque él hizo el censo? ¿Por qué era pecado o por qué fue malo hacer censo? ¿Ustedes saben dónde estuvo lo malo? Si nada en la ley prohibía hacer el censo. Nada. ¿Por qué David hace el censo? Para poderles decir por qué David hizo el censo, fue que les tuve que contar toda la clase de persona que David era. Porque David quería enaltecerse y saber cuánto poder tenía, cuánto ejército y cuánta fuerza. Vaya, cuenten cuántos somos. Y Dios le dice, no, David, así no es. Porque no es usted, soy yo. La fuerza no es suya, la fuerza es mía. Usted es el rey, pero usted no es Dios. Eso no lo tenemos que aprender muchos pastores. Nosotros somos pastores, nosotros no somos Dios. Para estar mangoneando la iglesia. No lo digo por acá, porque aquí los mangoneamos, pero con amor. Versículo 10. Después de haber hecho el censo de la población, a David le remordió la conciencia y le dijo al Señor, le remordió la conciencia. En Crónicas dice que viene un profeta y le llama la atención. He cometido un grave delito haciendo esto. ¿Qué lo hizo reconocer que cometió un grave delito? Su conciencia. Dijo, oiga, yo me enaltecí, yo no debía haber hecho esto. Lo que nos pasa a muchos, ¿o no? Lo que nos pasa siempre, oiga, yo no debía haber hecho esto. Yo metí las de caminar. Yo la embarré, yo no debía haber hecho esto. Versículo 11. A la mañana siguiente, cuando David se levantó, el Señor dirigió al profeta Gad, vidente de David, este mensaje. Ve y dile a David, esto te dice el Señor, te pongo 3 castigos y elige uno. ¿Cuáles eran los 3 castigos? El primero, 7 años de hambre en tu territorio. El segundo, 3 meses donde seas perseguido por tu adversario y los ejércitos caigan, o 3 días de peste en el territorio. Piénsalo y escoge. Dios no le da opción de misericordia. Como tú te enalteciste y quieres saber cuántos tienes, ahora yo voy a enviar un castigo para quitarte lo que tú crees que tienes. Los 3 castigos tenían que ver con la muerte del pueblo que él mandó censar. ¿Qué le está mostrando Dios? ¿Tú crees que tienes 1000 hombres? Yo te los puedo quitar en un día, porque aquí el Señor soy yo. Ahora escoge uno de esos 3 castigos. O el hambre, o que los enemigos los ataquen, o una peste que los mate. Al final, David elige la de los 3 días de peste. Versículo 15. El Señor envió la peste sobre Israel desde aquella mañana hasta el plazo fijado, desde Dan hasta Beerseba, y murieron 70,000 personas del pueblo. Y aquí es donde David hace algo que ningún otro rey hizo. Y aquí es donde uno entiende por qué Dios dice que conoce el corazón. Dios conoce tu corazón y el mío, no porque seamos buenos, sino porque Él sabe lo que podemos llegar a ser capaces de hacer en nuestros momentos de debilidad, en nuestros momentos de errores, en nuestros momentos de frustración. Versículo 16. Cuando el ángel extendía la mano para castigar a Jerusalén, el Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que aniquilaba la población, basta ya, retira tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna del Jebuseo. Cuando David vio al ángel exterminando a la población, dijo esto, mira lo que dice David, soy yo el culpable del pecado que ha hecho este rebaño. Eso nunca lo hizo Saúl.
¿Qué han hecho ellos? Descarga tu mano contra mí y contra mi familia, pero que no paguen los inocentes el pecado de tu siervo. David reconoce su pecado y David sabe que el pueblo está sufriendo por culpa de él. ¿Cuál es el clamor de David ahora? El clamor de David no es quita de mí el castigo. El clamor de David es castígame a mí porque el responsable soy yo. Yo voy a llevar la culpa de lo que hice, pero por favor salva a mis hermanos. Solo por eso, solo por esa actitud, Dios permitió que en la Escritura quedara plasmado que David es conforme a su corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Y qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Con esto último que leímos, ¿qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto? No. ¿Qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Dilo, hermanito Guillermo, fuerte. Lo que nosotros seamos capaces de sacrificar por los demás. Eso es ser bueno, agradable y perfecto para Dios. El evangelio se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. El evangelio es haz algo por el otro. El evangelio es extiende la mano al otro. El evangelio es piensa en el otro. Ese es el evangelio. ¿A qué vino Jesús si no fue a rescatar a los otros? ¿Pensó en él? ¿Jesús pensó en él? Todo lo hizo por nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros actuemos conforme a su corazón, que hagamos las cosas buenas, agradables y perfectas. Seguramente usted vino esta mañana a pedir por usted. Seguramente usted vino esta mañana pensando en su posición, pensando en su problema, pensando en su circunstancia, pensando en lo que usted está padeciendo, pensando en lo que usted está sufriendo. Seguramente. A mí la palabra me enseña que cuando yo soy discípulo no me afano. No me debo afanar por lo que Dios me ha de comer, ni por el vestido que me ha de dar, y que Dios conoce mi necesidad. A mí el evangelio me enseña que como discípulo yo debo velar por los demás. Les pregunto, ¿estamos haciendo algo por alguien? ¿O somos cristianos únicamente para nosotros? Son más los que llegan a decir, pastor, tengo un problema, que los que llegan a decir, pastor, ¿en qué puedo ayudar con el problema de otros? Son más. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros hagamos lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Y qué es lo bueno, agradable y perfecto delante del Señor? Que estemos dispuestos a entregarlo todo por los demás. A entregarlo todo por los demás. Así que piénselo. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por los demás? ¿Qué está usted dispuesto a hacer por los demás? Me impactó mucho la imagen que vi de un hombre que vio a un indigente descalzo y él se quitó los zapatos que él en ese momento llevaba y se los dio. Y él se fue descalzo, pero igual indigente con zapatos. Esa es la voluntad de Dios. No hay nada más duro que uno tenga la boca llena de comida y alguien le venga a pedir de comer y uno diga, no tengo ahorita. ¿Estás dispuesto a entregar lo que tú tienes, a dárselo a otro que no tiene? Sabiendo que Dios a ti te suple. ¿Confrontante o no? Perfecto. Ahora sí, para orar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No me sigan diciendo buena, agradable y perfecta, porque si no, no predico en el segundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos nosotros todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Y qué es lo bueno, agradable y perfecto? Es ser conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es ser conforme al corazón de Dios? Poder ayudar.
al otro. Sacrificarme por el otro, como lo hizo Jesús. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ver. Si desea más información o conocer de nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico iglesiacasadepaz@gmail.com o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y para volver a escuchar esta prédica, te invitamos a conocer nuestro canal de YouTube. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.